Sudáfrica no llegó a México como una selección cualquiera. Los Bafana Bafana aterrizaron en Pachuca, Hidalgo, a 90 kilómetros de la capital, instalándose en la Universidad del Fútbol, con una misión muy concreta: repetir la historia. Pero esta vez en el estadio del rival. Esta vez en casa de México. Mientras los jugadores sudafricanos descendían del avión y eran trasladados a su hotel de concentración, algo en el ambiente era distinto. No había tensión política como en otros casos, no había problemas de visas ni conflictos diplomáticos. Había algo más difícil de explicar, pero más fácil de sentir. La sensación de que esta historia ya ocurrió antes, que este guión ya fue escrito una vez, el 11 de junio de 2010, en Johannesburgo, y que ahora el mundo entero va a ver cómo termina la segunda parte. Porque lo que va a ocurrir el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México no tiene precedentes en la historia de la Copa del Mundo. Nunca antes, en 96 años de historia mundialista, el partido inaugural de un torneo había sido protagonizado exactamente por los mismos dos países. Nunca. Pero hay más. Porque no solo se repiten los países, se repite la fecha, se repite el técnico, y se repite hasta el hombre que marcó el gol más importante de aquella noche. Si esta historia ya te está poniendo la piel de gallina, suscríbete al canal si quieres que tu país gane el mundial. Esto apenas empieza. Para entender lo que está a punto de ocurrir, hay que volver a aquella noche sudafricana. El 11 de junio de 2010, el mundo entero tenía los ojos puestos en el Soccer City de Johannesburgo. Era el primer mundial en suelo africano, y la expectativa era total. 90,000 personas dentro del estadio, decenas de millones frente a la televisión. El ruido era ensordecedor, no solo por la afición, sino por el sonido que definiría aquel torneo para siempre. Las vuvuzelas. Un zumbido colectivo, constante, que llenaba cada rincón del estadio y que hacía casi imposible comunicarse dentro del campo. México llegaba a ese partido como favorito moderado. Tenía a Guillermo Ochoa en el arco, a Rafa Márquez en la defensa, a Giovanni Dos Santos y Carlos Vela en el ataque. Era un equipo experimentado, dirigido por Javier Aguirre, que conocía perfectamente lo que era un mundial. Sudáfrica, en cambio, era el anfitrión. Un equipo con más corazón que jerarquía, pero con 80,000 personas empujando desde las tribunas. El partido arrancó con México intentando imponer su juego. Pero al minuto 55, ocurrió algo que paralizó a todo un país. Lawrence Sifiwe Tshabalala recibió el balón en el costado izquierdo del área, amagó, y soltó un disparo cruzado que se fue al fondo de la red. El Soccer City estalló. Las vuvuzelas alcanzaron un volumen imposible, y México, de repente, se encontraba perdiendo el partido inaugural del Mundial. Lo que siguió fue una demostración de carácter del Tri. El equipo no se cayó. Siguió buscando, siguió atacando. Hasta que al minuto 79 apareció el hombre que siempre estaba cuando México más lo necesitaba. Rafael Márquez, el capitán eterno, el defensor que nunca tenía miedo de meterse al área contraria, llegó al segundo palo y empató el partido. 1-1. El gol que le devolvió el aliento a todo México. Ese empate fue celebrado en todo el país como si fuera una victoria. Porque en aquel contexto, con el ambiente que había, con el gol que habían encajado, empatar contra el anfitrión en el partido inaugural del Mundial, se sentía como algo épico. Y así quedó grabado en la memoria colectiva del fútbol mexicano. Pero nadie imaginaba que 16 años después, la historia iba a intentar repetirse. Y que los protagonistas iban a ser casi los mismos. Cuando se hizo el sorteo del Mundial 2026, y el Grupo A quedó conformado por México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. Lo primero que llamó la atención fue el rival del debut, Sudáfrica, de nuevo. Pero fue cuando se anunció la fecha del partido inaugural, cuando el mundo del fútbol se detuvo un momento. El 11 de junio de 2026. La misma fecha exacta que en 2010.
Mismo día, mismo mes, mismos rivales. En la historia del Mundial, jamás había ocurrido algo así. Y entonces empezaron a aparecer las demás coincidencias, una tras otra, como si alguien hubiera escrito este guión con demasiado cuidado. Javier Aguirre, el técnico que dirigía a México en Johannesburgo aquel 11 de junio de 2010, es el mismo hombre que va a estar en el banquillo del Estadio Ciudad de México el 11 de junio de 2026. El Vasco Aguirre, que vio aquel gol de Chabalala desde la banda, que vio a Márquez empatar, que sobrevivió la tensión de aquel partido inaugural, va a vivir exactamente la misma situación 16 años después, pero en casa. Y luego estaba Rafa Márquez, el hombre que marcó el gol del empate en Johannesburgo, el capitán histórico del Tri. Hoy no viste la camiseta verde. Hoy está en el banquillo como auxiliar técnico de Aguirre, con la misma calma de siempre, con la misma mirada de quien ya lo ha visto todo. Aquel gol que empató el partido en 2010 lo marcó como jugador. Ahora va a intentar que su selección gane el partido en 2026 desde el cuerpo técnico. Pero para entender qué va a traer Sudáfrica a México en 2026, primero hay que entender cómo llegaron hasta aquí. Porque los Bafana Bafana no son el mismo equipo que el mundo vio en casa en 2010. Aquella selección anfitriona se quedó eliminada en la fase de grupos, convirtiéndose en el primer país organizador de un mundial en no superar la primera ronda. Fue un golpe duro para el fútbol sudafricano. Un golpe que tardó más de una década en cicatrizar. Durante años, Sudáfrica no logró clasificarse a los grandes torneos. La Copa Africana de Naciones era su único escaparate, y tampoco brillaban con regularidad. Pero algo cambió. Una nueva generación fue creciendo, futbolistas formados en Europa y en ligas más competitivas que la local, jugadores que no cargaban con el peso de aquel fracaso de 2010, porque simplemente eran demasiado jóvenes para recordarlo. La eliminatoria africana para el Mundial 2026 fue el primer examen real de esta nueva Sudáfrica. El continente africano recibió 9 plazas directas para esta edición, lo que amplió el margen para que selecciones de nivel medio pudieran clasificarse. Los Bafana Bafana quedaron en el grupo C de la tercera ronda junto a Nigeria, Ruanda, Zimbabue, Tanzania y Lesoto. Desde el arranque, Sudáfrica mostró una solidez que sorprendió a muchos analistas. El equipo combinó experiencia y juventud de manera equilibrada. Arrancaron con victorias convincentes ante Lesoto y Tanzania, y aunque tuvieron un tropiezo puntual frente a Nigeria, respondieron con autoridad en los partidos decisivos. Ganaron el grupo con suficiencia y sellaron su billete al Mundial 2026 con varias jornadas de anticipación. Quédate hasta el final y suscríbete al canal, porque lo que le espera a México en este partido es algo que ningún aficionado debería perderse. El líder indiscutible de esta generación es Percy Tau, el extremo que juega en Al-Ahly de Egipto y que durante años ha sido el mejor jugador del continente africano en su posición. Tau tiene velocidad, desborde y capacidad de definir, y en la eliminatoria fue la amenaza permanente del equipo. A su lado, Lyle Foster, delantero del Burnley que conoce la Premier League y que llega al Mundial con la mejor forma de su carrera. Y en el mediocampo, Teboho Mokoena, el motor del equipo, el jugador que recupera, distribuye y aparece en el área contraria cuando menos se le espera. Esta Sudáfrica no viene a México a sobrevivir. Viene a competir. Y eso la hace más peligrosa que aquella de 2010. Pero más allá del fútbol, la llegada de los Bafana Bafana a Pachuca tiene un componente simbólico que no pasa desapercibido. Sudáfrica eligió la ciudad que se conoce como la cuna del fútbol mexicano para instalarse. El Club de Fútbol Pachuca, el equipo más antiguo de México, formado por trabajadores mineros ingleses a finales del siglo XIX, es el anfitrión involuntario de una selección que viene a disputarle a México el partido inaugural del torneo más importante del mundo. En la Universidad del Fútbol de Hidalgo, los jugadores sudafricanos entrenan con la altitud de la meseta mexicana en los pulmones, adaptándose a las condiciones que van a encontrar en el Estadio Ciudad de México. Esa altitud,
2.200 metros sobre el nivel del mar, es uno de los factores que históricamente ha favorecido a México en casa. Pero Sudáfrica llegó con días de antelación precisamente para no llegar en desventaja. No improvisan, planifican. Y mientras los Bafana Bafana se aclimataban en Pachuca, en la Ciudad de México el ambiente ya era otro. Las calles empezaron a llenarse de colores. Las pantallas gigantes aparecieron en las plazas principales, y el Estadio Ciudad de México se preparaba para convertirse en el único estadio del mundo en abrir 3 Copas del Mundo. Ese dato solo ya dice mucho sobre lo que México representa para el fútbol global. Y en ese contexto, con ese estadio, con esa historia, con esa presión, la selección mexicana tiene que salir a ganar. No solo el partido, tiene que ganar la narrativa. Porque si en 2010 México empató en casa de Sudáfrica y fue suficiente para generar euforia, en 2026 empatar en el Azteca contra los mismos rivales no va a ser celebrado de la misma manera. La afición va a exigir los 3 puntos. Y el equipo de Aguirre lo sabe. La maldición del 5º partido pesa. 7 mundiales consecutivos eliminados en octavos de final son 7 heridas que no terminan de cerrar. Y cada vez que México llega a un mundial, la pregunta es siempre la misma. ¿Es esta la generación que rompe la barrera? La ventaja de jugar en casa, con el estadio lleno, con la afición empujando desde el primer minuto, hace que la respuesta pueda ser distinta en 2026. Pero antes de los octavos, antes de cualquier sueño más grande, está el 11 de junio, está Sudáfrica, está ese partido que ya ocurrió una vez y que ahora se va a volver a jugar en condiciones radicalmente distintas. En 2010, Sudáfrica tenía las bubucelas y 80,000 personas empujando en casa. México era el visitante. En 2026, las tornas se invierten completamente. El Estadio Ciudad de México va a ser un volcán verde. La afición mexicana van a hacer una presión que no tiene comparación. Y los Bafana Bafana van a llegar sabiendo exactamente lo que es jugar la inauguración de un mundial. Lo vivieron en primera persona 16 años atrás. Chabalala ya no juega. Márquez ya no viste la camiseta verde. Pero Aguirre sigue en el banquillo. Márquez sigue en la banda como auxiliar. Y el partido inaugural del 11 de junio vuelve a ser México contra Sudáfrica. La historia rara vez se repite con tanta exactitud. Y cuando lo hace, es porque tiene algo importante que decir. El 11 de junio de 2026, el mundo va a volver a mirar al mismo estadio, a los mismos colores, y a la misma pregunta que lleva 16 años sin respuesta definitiva. ¿Puede México hacer algo grande en un mundial jugando en casa? Esta vez, la respuesta no se escribe en Johannesburgo, se escribe en casa. Si este video te llegó al corazón, suscríbete al canal. Vamos a vivir este mundial juntos.